Isaías es uno de los profetas mayores que profetizaron durante el reinado de varios reyes. Y bueno, ya vamos en el capítulo ¿qué? ¿Cuál? 24, muy bien. ¿Quién dijo 24? ¿Tú? ¿Tú? Oh, que pongan una estrellita, por favor, ahí. ¿Recuerdan la serie de capítulos que vimos anteriormente? Terminaron los capítulos de los juicios contra algunas naciones. Todas esas naciones estaban involucradas de alguna manera con el pueblo de Dios. Naciones que Dios usó para cumplir sus propósitos en cuanto al pueblo de Dios, ¿ok? Pero ahora este siguiente capítulo nos habla de una aparente destrucción del mundo. Por lo menos todos los eruditos concuerdan con eso. Aunque pareciera que también está hablando de la tierra del pueblo de Dios. Pero más bien es un juicio contra el mundo, aunque en mi opinión muy personal y muy humildemente creo que Isaías también está hablando, podría estar hablando de todas estas naciones de las que hablamos anteriormente, porque era el mundo conocidos para ellos, no tenían más conocimiento más que del mundo, más que de esa área que les rodeaba, ¿no? O sea, pero bueno, la mayoría de los eruditos coinciden que es un juicio universal en la segunda aparición de Cristo. Y en estos capítulos se da introducción a una serie de mensajes del profeta Isaías que van desde el capítulo 24 hasta el capítulo 27, llamados por algunos el Apocalipsis de Isaías. ¿Ok? Entonces, vamos a leer del capítulo 24 los primeros 12 versículos y ahí iniciamos, ¿ok? Entonces comenzamos a leer el capítulo 24, verso 1 al 12. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá, así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así como a su amo, como a la criada, a su ama, como la que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da logro, y así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes y falsearon el derecho, y quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos a los que les eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta noche y te pido que tu Espíritu nos acompañe, Señor, en esta noche, que tú estés ministrando nuestros corazones, abriendo nuestras mentes, Señor, a este mensaje, Señor, abriendo nuestros corazones, Padre, y que tu palabra penetre, Señor, a lo profundo del corazón y de nuestra mente, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos un mensaje de destrucción, ¿verdad? Y como digo, la mayoría dicen es un juicio universal en la segunda aparición de Cristo, y yo también podría pensar que está hablando del juicio de todas estas naciones juntas, pero bueno, vamos a no contradecir a los eruditos
y vamos a pensar que es un juicio universal. Entonces aquí la profecía, y les voy a decir por qué piensan que es un juicio universal, o más bien de todo el mundo, ¿no? De todo el planeta. Aquí la profecía de Isaías se refiere a la tierra en su totalidad, aunque pensaríamos que está hablando de Jerusalén y de las naciones circunvecinas, pero la palabra que usa para tierra es la palabra en el idioma original en hebreo es Eretz, y Eretz es una palabra que tiene un significado general que quiere decir todo el mundo en cuanto a su expansión de territorio, y está claro que la tierra será asolada y que todos sus habitantes serán esparcidos. Según la profecía de Isaías, sugiere una serie de desastres naturales que vendrán de parte de Dios para hacer juicio sobre los moradores de la tierra. Bueno, en Mateo 24 y en Apocalipsis 16 también se habla de estas situaciones, se habla de desastres naturales, se habla de muchas de esas cosas, y bueno, cada vez los desastres naturales son más frecuentes, más comunes. Hemos visto bastantes terremotos últimamente en diferentes lugares. Una mañana me mandaron una imagen y un comentario de que estaba nevando en el desierto del Sahara, el desierto más caliente del mundo, se cubrió de nieve. ¿Sabían eso? Algo rarísimo. Bueno, pues es que nuestro clima y nuestro ambiente ya está totalmente degenerado por muchas cosas, ¿no? Pero bueno, esto sugiere que vendrán muchos desastres y vienen de parte de Dios para hacer juicios sobre los moradores de la tierra. Y luego el verso 2 dice que va a suceder al pueblo, dice, sucederá así. ¿Me puedes ir al 2? Sucederá así como al pueblo y también al sacerdote, como al siervo, así como a su amo. Bueno, comienza hablando, Isaías incluye todas las clases sociales. Es interesante que comienza con el pueblo, ¿no? Pero incluye a todas las clases sociales y oficios y posiciones, por lo menos de lo que era lo más importante en el tiempo de Isaías, ¿no? Lo que quiere decir que nadie va a escapar de este juicio de Dios, ni por ningún oficio que tengas, ni por ningún estatus social, o por una posición. Ninguna de estas cosas podrá ser protección contra el juicio de Dios. Les digo, es interesante que comienza con el pueblo, pero después menciona al sacerdote, lo que es indicador que los líderes religiosos se van a corromper, que serán corruptos en su mayoría. Isaías trata de englobar a todo tipo de gente y está hablando obviamente en el tiempo y su cultura, el tipo de gente que él conoce, ¿no? Y ahí engloba a toda la gente, y lo que está diciendo es que solo los rectos delante de Jehová lograrán sobrevivir, lo que también es un indicador de que un gran porcentaje de la población mundial vivirán dentro de la corrupción y aceptarán la corrupción como un estilo de vida. ¿Okay? Y después dice el verso 3 que Jehová ha pronunciado palabra. La tierra será completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado esta palabra. O sea, es un decreto de Dios que se lo revela a Isaías para que lo comunique a las naciones. Dice que toda la tierra va a quedar vacía en su totalidad porque Dios ha pronunciado un decreto. Toda la palabra de Dios tiene poder, y bastará con solo la palabra para que Dios pronuncie un juicio y esto sucederá. La palabra de Dios tiene poder así como para crear, como para destruir. Recordemos que Dios creó los cielos, la tierra y el universo solo con su palabra, todo lo visible y lo invisible, y así también su palabra tiene poder para destruir la corrupción que reinará en la tierra en un futuro y que vemos que ya está reinando de alguna manera, ¿no? El lamento de Isaías es por la caída, ¿no? El verso 4 al 6 comienza la profecía, dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, es decir, cayó sobre de ellos una calamidad. La caída del mundo será inevitable. La causa de la caída es la corrupción de sus moradores, la corrupción en todos los ámbitos, ¿ok? Es decir, en desobediencia a Dios. Y luego se menciona un pacto que es el pacto sempiterno, ¿ok? Y el pacto sempiterno quiere decir un pacto perdurable o eterno. Algunos piensan que es el pacto hecho con Noé y otros dicen que es la ley
de Moisés. Pero para no entrar en controversia, solo diremos que el punto es corrupción, el punto es desobediencia. Y habrá quien diga, yo no conocía tal pacto, ¿no? Hay mucha gente que no conoce el pacto de Dios, ¿verdad? Hay mucha gente que no conoce la ley de Dios y podría decir, yo no conozco esa ley, así es de que yo no sabía. Pero también tiene que ver con conciencia. Aquí lo que tiene que ver es con conciencia, porque el pacto que se le dio a Noé, si tú ves, a Noé se le dieron unos mandamientos después del diluvio. Era no derramar sangre de vida humana y cosas como esa. Pero esto tiene que ver con conciencia, con escrúpulos. Y no habrá quien escape, porque toda la tierra va a estar tan contaminada por la corrupción del hombre, por vivir conforme a sus placeres y buscando el poder. Es decir, todos van a caer por vivir fuera de la palabra de Dios y fuera de una conciencia que dictamina lo bueno. Todo ser humano, aunque no conozca la palabra de Dios, venga de donde venga, sabe cuando está haciendo lo malo y cuando está haciendo lo bueno. Todos sabemos lo que es malo desde niños, ¿no? Bueno, hasta los perritos saben cuando es malo y cuando es bueno, ¿sí o no? Cuando el perrito hace travesuras y apenas entras a la casa y va y se esconde porque ya sabe que hizo algo malo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces todos tenemos una conciencia que nos dictamina lo que es bueno y lo que es malo. No hay excusa de yo no sabía, yo no conocía la ley. Hay una conciencia que nos guía también y nos da un conocimiento del bien y el mal, y eso dice en Romanos también. El versículo 5 comienza a describir la corrupción de las leyes religiosas y posiblemente de las leyes civiles. Mira, la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes. ¿Cuáles leyes? Bueno, ya habló de la ley de Dios, primero del pacto sempiterno, pero dice que también falsearon el derecho y quebrantaron el pacto. Es decir, gente que falseó el derecho, que rompieron también las leyes civiles. Entonces los moradores de la tierra, va a llegar un momento en que violarán toda ley religiosa y violarán toda ley civil, o sea que les va a valer todo. Van a vivir conforme a sus deseos todo mundo. Y el verso 6 es específico. Si vas al 6, dice que la causa de la maldición que va a consumir la tierra, dice, por esta causa la maldición consumió a la tierra. ¿Cuál es la maldición? Que sus moradores van a ser asolados, fueron consumidos, habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. ¿Cuál es la causa? La corrupción, el haber corrompido el derecho y haber traspasado las leyes. Esa es la causa por la que Dios va a terminar con todo. Entonces es específico que esa causa es el haber traspasado el derecho. Y Isaías lo ve como algo que ya está sucediendo, él está teniendo una visión de Dios. Los habitantes de la tierra van a ser consumidos, junto con él el planeta. Y la población dice que ¿qué? Disminuyeron los hombres. La población de los hombres va a ser disminuida a niveles drásticos. Y ahora, ¿quiénes van a sobrevivir a todos estos desastres? Los de atrás que corren mucho y los de atrás se quedarán. Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán, ¿o quiénes? ¿Quiénes van a sobrevivir a todo esto? Pues obviamente los que estén delante de Jehová. Y después dice el verso 7 al 9, se perdió el vino, enfermó la vid, la planta que produce el vino ya no va a producir vino. Gimieron todos los que eran alegres de corazón. Wow, me encanta eso, ¿no? En pocas palabras, ¿qué? Se acabó la fiesta. Ya no hay más fiesta. Y habrá lamento, se va a acabar toda la alegría. Y aún los que puedan beber para aliviar sus penas, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estreno. Los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Ve el que sigue. No beberán vino con cantar, es decir, el vino ya no será para ocasión de regocijar el corazón y de fiesta ni para esas cosas. Ahora va a ser que la sidra será amarga a los que los bebieren. No va a haber. En pocas palabras, se acabó el vino, y los que puedan beber como para aliviar sus penas, porque ya no va a ser con motivo de fiesta, sino con motivo de dolor,
la bebida aún será amarga, es decir, no habrá consuelo. Y el vino aquí y en otras partes de la Biblia, se relaciona con regocijo, ¿ok? De hecho, hay una parte en la Biblia que dice que el vino es para regocijar el corazón, ¿ok? No la borrachera, el vino es para, o sea, sí, ¿no? Te pones contento. Pero aquí lo pone en un contexto que muchos buscarán consuelo en el vino y solo resultarán, ¿qué? En amargura. Y luego se refiere en específico a una ciudad, ¿ve? Es por eso que yo pienso que también podría estar hablando en el contexto de todas esas ciudades, pero hay un contexto también a futuro, ¿okay? Dice que esta ciudad será quebrantada por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Una destrucción total de una ciudad en específico, aunque no sabemos cuál, y podría ser la ciudad de Dios, o podría ser Babilonia o la Gran Babilonia, ¿no? La que va a caer después, por causa de quebrantamiento. Ajá. ¿Y cuál es cuál es la causa del quebrantamiento? ¿Cuál es? ¿Por qué van a caer todas estas ciudades y estas naciones? ¿Por qué dice ahí? Otra cosa por la que van a caer es vanidad. O sea, primero por corrupción, por traspasar la ley, por faltar al derecho. O sea, por traspasar el derecho, perdón. Y otra de las cosas por la que va a caer el mundo es por vanidad. Y acuérdate que la palabra vanidad, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Hueco. Ajá. Algo que está hueco, que no tiene sustancia, que está hueco. Entonces, cuando tú lees la revista Vanidades, ya te la sabes, ¿eh? O sea, hueco, o sea, pura tontería estás leyendo. No la lean, mujeres, por favor. La vanidad es el pecado que hizo caer a muchos hombres en la Biblia, hizo caer a Satanás, y va a hacer caer a muchos más. La vanidad la aceptamos cada día más, es lo que nos ofrece el mundo, y cada día la aceptamos más como estilo de vida, y aún esa vanidad está cayendo dentro del pueblo de Dios, y nos convertimos en unos cristianos bastante vanidosos. Vanidad está relacionada ¿con qué? Con orgullo, con pensar en sí mismo, algo que no tiene nada. El libro de Eclesiastés menciona la vanidad como la causa principal de los problemas de toda la humanidad. Así comienza diciendo, ¿verdad? Vanidad de vanidades, dice el predicador. Todo es vanidad de vanidades. Y si tú lees ese libro es maravilloso, ¿ves? Ahí está la clave de todo, de la vida. Eclesiastés, vanidad, vanidades. Una parte dice, ¿de qué le sirve al hombre todo el trabajo con lo que se afana si al final se va a morir? Verso 11 y 12. Hay clamores por la falta del vino en las calles. Todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. Se acabaron las fiestas, se acabó el regocijo en la tierra, ¿ves? Todo va a ser lamento. La descripción es una tristeza total, va a haber lamento, ya no hay fiesta. Se acabó la alegría para convertirse en lamento, solo será ruina. Todo lo que pudo haber sido motivo de orgullo y vanidad para el hombre será destruido por completo. Verso 13. Dice, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Y aquí está poniendo Isaías un ejemplo de un árbol de olivo, un olivo que produce olivas, no, ¿qué produce? Un árbol de olivo que produce aceitunas. Ajá. Y entonces, cuando cosechan, ¿qué hacen? Lo sacuden. Lo sacuden con fuerza entre varios para que caigan todas las aceitunas que caigan. Y el rebusco es cuando vuelven a rebuscar, son las poquitas aceitunas que quedan ahí en el árbol. Así dice, así va a ser la gente que quede en la tierra, va a ser como un árbol sacudido de aceitunas, el puro rebusco es lo que va a quedar. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Es decir, que después de estos acontecimientos naturales que van a devastar la tierra, la población va a ser muy escasa, y los que quedan, obvio, son los hijos de Dios.
los que están delante de Jehová. Y luego dice el 14 y 15, estos, ahí está ya el contexto, ¿no? Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces, glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar, se ha nombrado Jehová como Dios de Israel. ¿Okay? Entonces los que quedan, que es el pueblo de Dios, estos van a alzar su voz. La pregunta, como dijimos, ¿quiénes son estos que cantan alabanza? Bueno, pues son el pueblo de Dios. Parece que los sobrevivientes cantarán a Dios por haberlos dejado sobrevivir, por su misericordia. Estos serán habitantes, según aquí, de tierras lejanas, que podrían ser el remanente fiel del pueblo de Dios, que han sido esparcidos. Y obvio, está hablando de un lugar donde hay mar. El verso 15 añade los valles y vuelve a mencionar el mar, es decir, los sobrevivientes esparcidos darán gloria a Dios por sus juicios y misericordia. Y este va a ser el pueblo de Dios. Entonces, estos van a alabar a Dios por lo que hizo. ¿Ves? Los juicios de Dios son justos. A veces mucha gente se pregunta, pero ¿por qué Dios permite los terremotos, no? En que se muera gente en los terremotos. Y hasta niños, ¿no? Los juicios de Dios son justos. A nosotros nos puede parecer injusto, pero Dios sabe por qué está haciendo todas las cosas. Él es el único que sabe todo. Él es el único que tiene todas las piezas del rompecabezas. Él es el único que conoce el final de la historia. Y lo que para nosotros puede parecer muy injusto, para Dios puede ser justo. Y lo que para nosotros puede ser inaceptable, Dios al final de todo ve el resultado de las cosas. Dios usa muchas cosas para mover los hilos, ¿ves? O sea, Él tiene la estrategia. Y hay cosas que no entendemos, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, me ha preguntado que por qué Dios permite los niños con cáncer. Y la persona que te pregunta, pues no es una persona que tenga una asociación civil para los niños con cáncer, ¿no? O sea, es alguien que nomás quiere dar lata. Porque si te preocupara tanto, pues haz una asociación civil para eso, ¿no? Y tú estás tan preocupado por los niños con cáncer que no duermes y no comes por eso. Y luego vienen a preguntar, ¿por qué Dios? Pues si a ti tampoco te interesa eso, o sea, nada más es algo para dar lata, ¿no? Dios sí sabe por qué está haciendo todas las cosas. Aunque a nosotros nos parezca inaceptable e injusto, los juicios de Dios son justos porque Él tiene la sabiduría. Nosotros no entendemos. Y cuando nos pasan a nosotros, es difícil, pero Dios está haciendo lo correcto siempre. Verso 16, 17 en adelante. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí, prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales, aquí está diciendo de traidores. Terror y foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huye de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere del medio del foso será preso en la red. Porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada. Será la tierra en gran manera, será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá que en aquel día Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos será glorioso. ¿Ok? Comienza el 16 diciendo, gloria al justo. ¿Quién es el justo? El justo es Dios, y aquí será Jesús, si esto es en su segunda llegada.
El versículo 16 contrasta con el canto de los sobrevivientes que dan gloria a Dios con la pena profunda de Isaías por la maldad de los que han sido destruidos. Y les llama desleales, les llama traidores. La gente que actúa de mala voluntad, la gente que actúa con engaños, la gente que cae en corrupción, la gente que está cayendo en traspasar la ley, en traspasar el derecho. Y todos esos actos van a llevar a la destrucción del mundo, el haberse alejado de Dios, el romper las leyes civiles, el romper las leyes religiosas, el abusar del pueblo, la vanagloria, la vanidad, todo eso va a ser lo que va a acabar con el mundo. Y dice aquí que de lo postrero de la tierra se refiere otra vez a los sobrevivientes que podrían ser ramas dispersas de Israel, llevadas a partes remotas de la tierra en las cuales prevalecería la rectitud, al menos por un tiempo, ¿ok? El versículo 17 al 20 describe terremotos, desastres naturales y sus efectos destructivos. El versículo 17 dice: el terror de los malvados al enfrentar la muerte, terror, foso, red sobre ti. Es decir, el que escape de una cosa va a caer en otra, y si escapa de las dos cosas va a caer en una tercera. O sea, nadie va a tener a dónde correr, nadie va a tener a dónde ir. Los cimientos de la tierra temblarán, claramente se refiere a terremotos enormes que van a sacudir la tierra hasta sus cimientos. Y el versículo 19 da un resumen de la devastación, y Isaías describe la gran destrucción que resulta de un terremoto. Y ya en el versículo 20, más detallado los terremotos extremos, ahí están ya en el verso 20. Temblará la tierra como un ebrio, será removida como una choza, se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Eso está tremendo, eso, o sea, será removida la tierra como una choza la tiras con cualquier cosa, ¿sí? Y así el terremoto va a ser tan grande, o el desastre natural que va a venir va a ser tan grande que la tierra se va a mover como si fuera una choza de esas de paja. Y dice que ya nunca más se va a levantar. O sea que la magnitud y la maldad y pecado de los habitantes de la tierra van a ir junto con la necesidad de limpiar la tierra, y eso va a ser la causa del fin. O sea, va a haber una corrupción tan grande ya en la tierra, una maldad tan tremenda, que Dios no le va a quedar otra más que decir: ¿saben qué? Ya. Como no le paran, los voy a parar yo. ¡Pum! Es ahorita hay gente que es casi intocable ya, ¿ves? Que tienen tanto poder que son intocables. Pero va a llegar un día en que Dios va a tirar todo. Isaías añade que nunca más se levantará, y se podría estar refiriendo a que ese tipo de sociedad perversa que ahora envuelve la tierra jamás se volverá a levantar. La maldad de la sociedad nunca va a volver a resurgir después de esta devastación, ¿no? Y luego el verso 21 al 22 describe el castigo de Dios después de la destrucción, tanto para los arrogantes y los orgullosos como para los reyes y realeza de la tierra. Ese es un versículo interesante, mira, ve. El 21 dice: acontecerá que en aquel día Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona, encarcelados en mazmorra, en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Aquí hay una traducción que está un poquito más entendible, es la Biblia de Jerusalén. Dice: acontecerá que en aquel día que Jehová castigará en lugar alto al ejército del lugar alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Porque muchos ahí hablan de que Dios va a castigar seres celestiales y cosas así como eso, ¿no? Pero dice que los encarcelados son el ejército del lugar alto. O sea, es gente que son arrogantes y orgullosos. Ahí dice, arrogantes y orgullosos. 21, ¿no? Es el que dice eso.
Adelante. Bueno, confundirá, no, eso no es. Pero Jehová va a castigar a los arrogantes y a los orgullosos. Ya me perdí. Aquí está. Los arrogantes y los orgullosos al morir serán consignados en una prisión. Obviamente está hablando de gente que muere y van a ser condenados en una prisión espiritual y estarán esperando juicio por mucho tiempo en esa prisión espiritual. Aunque si hablamos literalmente, está hablando de gente que van a ser capturados y van a ser puestos en prisión y van a estar esperando juicio por mucho tiempo, ¿no? Pero yo creo que está hablando de la gente que muere, de todos los arrogantes, orgullosos, vanidosos, quebrantadores de la ley, que espiritualmente van a estar presos hasta esperar el juicio de Dios. ¿Okay? Y obvio está hablando de naciones, de dirigentes de naciones, es decir, está hablando de políticos, de gente que tiene poder, que dirige naciones, reyes, obviamente en ese tiempo eran reyes, pero si lo ponemos a futuro, pues está hablando de presidentes y de gobernadores y de todo ese rollo, a los cuales Dios va a venir a juzgar por arrogantes y orgullosos. Pero también hay dirigentes de sistemas religiosos, ¿okay? De todo tipo de sistemas religiosos. Es decir, la religión se va a convertir en algo tan corrupto y sus líderes van a ser algo tan corrupto que Dios también va a tener que acabar con ellos. Y el versículo 23 describe los signos y maravillas que va a haber en el cielo, que van a acompañar la segunda venida de Cristo, ¿no? La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte Sión y en Jerusalén delante de sus ancianos sea glorioso. ¿Okay? Entonces aquí está hablando de esas cosas que van a ser señales de la venida de Dios. Y el monte Sión se usa aquí con un doble significado: un sitio para recogimiento de los últimos días, así como un sinónimo para Jerusalén y el monte o el monte o el templo de Dios que va a estar ahí, ¿no? Pero si quieres informarte un poco más acerca de todo eso, te recomiendo que leas Mateo 24 y Apocalipsis 16, que es muy similar a estas profecías de Isaías, en donde está hablando de los tiempos finales, cuando los apóstoles le preguntan a Jesús: oye, ¿cuándo van a hacer estas cosas? No, dime, ¿no? Y él comienza a hablar de las señales que habrá a los fines de los tiempos, y también comienza hablando de guerras, de desastres naturales, de todas estas cosas y cómo va a aparecer el Hijo del Hombre. Y bueno, parece, muchos de nosotros no hablamos de estas cosas, y en las iglesias no se habla mucho de eso, se habla nada más de prosperidad, de tú vas a ser rico, tú no te enfermas, cálmate, te vas a sacar la lotería y cosas como esas, ¿no? Pero tenemos que saber todos, como hijos de Dios, que tenemos que seguir esparciendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mientras la gente no entienda la palabra de Dios, todo aquel que no esté dentro del pacto sempiterno, que habla aquí, o todo aquel que no esté bajo el pacto de la gracia de Jesús, por decirlo, se van a perder. Y entre ellos hay muchos que son tu familia todavía. Y supongo que amas a tu familia, ¿no? Pues hay que ponerles en claro las cosas, porque cada día está más cerca la llegada de Dios. Igual y nosotros no lo vemos, ¿verdad? Pero de que viene, viene. ¿Okay? De que viene, viene. Y pues qué bonito sería si mueres, que mueras en Cristo, ¿no? Y no que mueras sin salvación, sin oportunidad ya de ser salvado. Ni con misas te sacan, ¿eh? Ya ves que hacen que misas, que para sacarlo del purgatorio, que no sé qué, pues eso ni existe, ¿no? Son las creencias que tienen. Bueno, es donde sacan el varo todos, porque pues ahí, ¿verdad? Si quieres que saque a tu familia del infierno, Tony, pues te vas a mochar con tanto y van para afuera. O sea, corrupción dentro de la iglesia, ¿no? Eso es corrupción. ¿Sí?
Es como que pues, mi primo es el juez, que pues, oye, dile que sí, ahorita lo saca, tú calma, te presto una lana. Y lo sacan, así también sacan a la gente del infierno la religión. ¿Okay? El que se va, y ya. Y habemos también creyentes que estamos seguros de ir al cielo y otros que ni siquiera estamos seguros. Y otros que sabemos que estamos mal, pero no nos importa. Así es de que pues pongámonos a cuentas con Dios, ¿ves? Porque transgresión de la ley, traspasar el derecho, vanidad, orgullo, arrogancia, corrupción, maldad, pues se quedan. Solamente pasan aquellos que sean hijos de Dios y que vivan conforme a los estatutos de Dios. ¿Ok? ¿Sí? ¿Están de acuerdo?